Saludos digitales para todos. En un video anterior revisé el celular Realme Narzo 30 5G, cuya mayor ventaja era ser el celular 5G más barato que hay. Pues hoy tengo por aquí el celular más poderoso de esta marca, el Realme GT, que es el celular más gama alta de Realme, ya que integra el hardware más potente que hay actualmente. En su interior integra el mejor procesador de la empresa Qualcomm, que es líder mundial en procesadores ARM para dispositivos, el Qualcomm Snapdragon 888, que es el mejor procesador de 5 nanómetros de este 2021 para celulares, bueno, al menos hasta ahora. Si bien ya hay varios teléfonos que integran este poderoso procesador, ninguno de ellos baja de los $700, y creo que esa es la principal ventaja del Realme GT, ya que es el celular gama alta más barato que vas a encontrar, entre los $400 y $500. Ojo, el Snapdragon 888 es el procesador de moda entre los celulares de gama alta, pero ya salió su variante, el Snapdragon 888 Plus, aunque la diferencia es mínima en uno solo de sus 8 núcleos, así que prácticamente tienen la misma potencia. Y como el Realme GT 5G dice ser el celular más poderoso de Realme, vayamos a conocerlo un poquito más. Pero primero haré espacio para la mesita del unboxing. El Realme GT 5G llega en una caja bastante grande. Solo compárenla con la del Narzo 30 5G y verán la diferencia. Aquí en un lado se muestran todas sus características premium y sobre todo su modelo de fabricación, que es el RMX 2202. En el interior llega una cajita de accesorios, el equipo celular propiamente dicho y un gran cargador, pero que no le hace cualquier cable antiguo, ya que tiene salida USB tipo C. Posee salida doble voltaje de 5 voltios y 3 amperios para la carga normal y 10 voltios a 6.5 amperios para la supercarga, y que pondré a prueba para ver si es tan rápida como dicen. Además trae su respectiva funda de silicona para su protección. Yo tengo la versión de cristal de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero también está la versión en cuero vegano color amarillo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En esta versión, el Realme GT tiene un diseño con acabado en cristal en su parte posterior y borde plástico cromado al brillo. No se siente muy grande al manipularlo, ya que tiene unas dimensiones físicas de 7.35 centímetros de ancho, 15.9 centímetros de altura y 8.7 milímetros de espesor. Eso lo hace muy cómodo en cualquier bolsillo. Además se siente bastante bien en la mano, ya que solo pesa 186 gramos, lo cual es bastante ligero. En la parte inferior encontramos dos altavoces para el sistema estéreo. Aún conserva la salida de audífonos de 3.5 milímetros y un puerto de carga USB tipo C que según Realme soporta hasta 6.5 amperios en carga súper rápida. En el lado izquierdo están los botones del volumen y la bandeja para instalar hasta 2 chips NanoSIM. Aunque cabe resaltar que en esta bandeja no han considerado espacio para ponerle una tarjeta microSD, por lo que habrá que conformarse con el almacenamiento interno. El cuerpo del GT cuenta con protección anti-arañazos y en el frente tiene una cámara Sony de 16 megapíxeles que toma fotos muy buenas. Su parte posterior está cubierta en cristal y viene en colores Daishin Blue y Daishin Silver. Además integra un juego de 3 cámaras Sony de alta calidad, 64 megapíxeles para la principal, 8 megapíxeles para el gran angular y 2 megapíxeles para el lente macro. Ya veremos qué tal toman. Esta vez Realme eligió a la empresa líder de procesadores SoC, la estadounidense Qualcomm, y le puso el mejor procesador de 8 núcleos que hay, el Qualcomm 888 con su nuevo núcleo de arquitectura Cortex X1 y hasta 3 GHz de velocidad según su documento oficial. Un mejorado sistema Tensor repotencia la 6ª generación de su inteligencia artificial, que corre a 26 teraflops por segundo, y la GPU para los gráficos es la Adreno 660, que soporta hasta 144 FPS más HDR, optimizada para pantallas de alto rendimiento y para cualquier juego Android sin importar lo pesado que este sea. Además, el procesador integra el versátil y veloz módulo 5G, el X60, que es el módulo encargado de las comunicaciones de alta velocidad. Este procesador está construido en tecnología de 5 nanómetros. Esto indica el tamaño físico de los 10.000 millones de transistores que incorpora. Esto lo hace un 25% más eficiente en procesamiento y en gestión de la energía. Ojo, le llamo procesador para que entiendan, pero hace tiempo dejaron de llamarse así. Debido a su complejidad, se llaman SoC o System on Chip. Este es un circuito integrado.
Y este es un procesador. Un SoC son decenas de circuitos integrados y procesadores trabajando juntos como un complejo sistema, pero todo dentro de un solo chip. Son altamente complejos, pero para quienes nos gusta la electrónica, son fascinantes a la vez. El Realme GT introduce el nuevo módem Snapdragon X60 5G de tercera generación. Este módem integra un poderoso módulo de microondas y un transceptor RF Multisim 5G global, o sea que es compatible con todas las redes y tarjetas nano SIM a nivel mundial, consume menos energía y es más eficiente. Este módem está liberado y soporta todos los chips SIM de todos los operadores. Conectado a una red 5G de alta velocidad, ofrece una velocidad de conexión de 7.5 gigabits por segundo de bajada y 3 gigabits por segundo de subida. Con esa velocidad te puedes descargar una película de 10 GB en unos 12 segundos. La pantalla del GT es de 6.4 pulgadas. Es del tipo Super AMOLED con una resolución Full HD de 2400 x 1080 píxeles y un brillo máximo de 1000 nits, lo cual garantiza una buena visualización aún a la luz del día. Tiene una alta frecuencia de refresco de 120 Hz y eso le da una increíble experiencia de fluidez, sobre todo para los juegos. Además, la velocidad con que la pantalla lee los dedos o la frecuencia de muestreo táctil es de 360 Hz para conseguir una mejor experiencia multitáctil. Por ser una pantalla Super AMOLED, la calidad de las imágenes es excelente y los colores muy profundos, porque además utiliza un formato de 10 bits, lo que produce una paleta de 1000 millones de colores. Además, el lector de huella dactilar está integrado en la propia pantalla. Si lo tocamos con un pulso solo despierta el sensor, pero al mantenerlo brevemente por mucho menos de un segundo desbloqueará el celular. Su respuesta es bastante buena y rápida, si no, compruébalo por ti mismo. Antes de continuar, te quiero recordar que estoy sorteando dos poderosas TV Box para apoyar la noble causa de la planta de oxígeno para el distrito de los órganos. Te podrás llevar una TV Box Micool KM6 Deluxe o una TV Box Micool Now, las mejores que he revisado. Para acceder al sorteo solo tienes que donar 5 soles a las cuentas de la parroquia, que te las voy a dejar en pantalla grande porque en el último video me dijeron que no se veían los numeritos. Muchos me están preguntando si pueden donar más. Les recuerdo que cada 5 soles es una opción de ganar. O sea, aquellos que están donando 10, 15, 20 soles, su nombre será repetido 2, 3 o 4 veces dependiendo de su donación. Así también aumenta su chance de ganar. Y para todos aquellos que me han escrito desde el mundo diciéndome: Javier, también quiero donar esa causa, no importa que el sorteo no sea para el extranjero, aquí les dejo este correo de PayPal para su voluntaria donación. No te olvides que el sorteo es este 30 de septiembre y toda la información te la dejaré en la descripción del video. Gracias y ayúdame a ayudar. La cámara frontal del GT es de 16 megapíxeles y junto con su lente de 26 milímetros capturan un ángulo relativamente amplio. Las selfies con buena luz son nítidas y tiene muchos modos de operación, como modo retrato, belleza, HDR, reconocimiento facial, filtros, etc. Incluso el video con esta cámara es bastante bueno. Prueba de cámara frontal en un día muy soleado. Son casi las 5:30 de la tarde. Aquí en la dulce compañía de Rick. Rick, di hola. Hola. El pack de 3 cámaras traseras está compuesto por una cámara principal de 64 megapíxeles, que usa un lente 6P y sensor Sony IMX682, con apertura de 1.8 y un ángulo de visión de 79 grados. También integra aceleración de inteligencia artificial con el módulo Hexagon 780 y el procesador digital de imágenes Spectra 580, que es capaz de grabar 3 videos 4K HDR a la vez o capturar 2.7 gigapíxeles por segundo. Eso es tanto como tomar 120 fotos de 12 megapíxeles cada una en un segundo, realmente veloz. La cámara hace un trabajo fantástico en condiciones casi ideales, toma imágenes muy claras y coloridas. También integra una cámara angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles para tomas muy cercanas. Además, puede grabar video en 4K a 60 fps y tiene una gran variedad de funciones especiales como cámara lenta, video doble vista, panorámica, experto, etc. El procesador de imágenes puede equilibrar los colores y los niveles de saturación muy bien en entornos brillantes. No te digo que es la mejor cámara, pero fácilmente puedes grabar un video y con algo de edición te quedará bastante profesional. Aunque la calidad podría ser mejor en escenas con poca luz, la captura de video de Realme es súper estable. Esta es la prueba de la cámara principal de 64 megapíxeles del Realme GT. Como pueden ver, aún tenemos brillo solar, pero tampoco es que haya mucha luz, son las 6:30 de la tarde, ya casi está oscureciendo un poco, pero pese a esto, aún tenemos buena luz. La cámara capta buena cantidad de luz, buenos contrastes, buenos colores
bastante brillo y estoy contento con esta cámara. Ya de noche, filmando a Rick, el terror de los gatos del barrio, pude hacer estas tomas y estas son como se muestran. El Realme GT incorpora una batería de litio de 4500 mAh, suficiente para llegar un par de días con el uso normal. Además incluye el nuevo sistema Super Dart, que con sus 65 watts de potencia, Realme asegura que puede cargar el celular de 0 a 100 en solo 35 minutos. Para comprobar esto, descargaré totalmente el celular para medir la velocidad de carga desde cero. Como ves, después de solo 15 minutos de carga, el celular ya ha alcanzado la mitad de su carga total. Luego de media hora, ya ha llegado al 90% de su capacidad. Y después de unos 36 minutos de carga, el GT ha alcanzado el máximo de carga de su batería. Con esto puedo confirmar que el sistema Super Dart de Realme realmente funciona, y me parece que es el tiempo de carga más rápido en un celular. El apartado juegos es la especialidad de los procesadores Qualcomm. La compañía es actualmente una de las firmas punteras no solo en el diseño de SoCs, sino también en la tecnología para juegos móviles. Esto gracias a su novedosa plataforma Snapdragon Elite Gaming. Su tecnología Ultra Smooth Gaming llevará los ajustes gráficos de los juegos al máximo posible en Android, llegando a 60 FPS como estándar. Al Realme GT no hay ningún juego que se le resista. Gracias al Qualcomm 888 que integra, todos fluirán con el nuevo motor adaptativo Game Performance Engine, y todo impulsado por la poderosa GPU Adreno 660, que mejora la fidelidad gráfica de todos los juegos. Títulos como Mortal Kombat 11 y Asphalt 9 no son ningún problema para este SoC, que incluso los puede correr en segundo plano varios juegos a la vez. Pero es quizás Call of Duty el juego de referencia para medir la potencia de un celular, y como ves, este juego no solo va genial, sino que va hasta sobrado. Lo jugué unas horas y apenas si sentí calentamiento. Incluso el Realme GT tiene su propia aplicación Game Space, que corre en segundo plano con el juego y nos permite ajustar lo mejor posible el desempeño del juego. Como ves, Call of Duty apenas exige un 20% a la GPU a unos 59 FPS. Por eso creo que Qualcomm y su nueva plataforma en juegos no tienen competencia. El Realme GT integra altavoces estéreo duales con soporte de audio de alta resolución. Además integra Bluetooth versión 5.2 con antena dual y soporte Snapdragon Sound, que con sus algoritmos de sonido adaptativo será la delicia para los oídos exigentes. Pero si deseas exprimir la potencia, puedes activar el modo GT desde la pestaña de acceso rápido, que es el modo de alto rendimiento de Realme. Y todo operado con el sistema operativo Android 11 y una capa de personalización como UI 2.0, que después de usarlo varios días no he tenido ningún problema. Y por si fuera poco, todas esas características no calientan mucho el móvil, porque dispone de refrigeración con cámara de vapor de acero inoxidable en el procesador. El Realme GT no es el mejor móvil del mercado, pero sí creo que es el que deberías considerar en este momento por un factor clave. Por $450 obtienes un todoterreno de celular. No existe ningún móvil equivalente a la potencia del Realme GT por ese mismo precio. Todos superan fácilmente los $700. Así que por el precio, el procesador y la pantalla Super AMOLED de 120 Hz, para mí el GT obtiene una muy alta puntuación. Además, es genial poder ver teléfonos por debajo de los $400 con pantallas tan excelentes y combinadas con una gran potencia de hardware. Gracias a todos los que llegaron al final de este video. Regreso la próxima semana con más tecnología. Y no olvides de donar a esta causa. Una poderosa TV Box podría ser tuya. Regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te alerte y no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.